Y me das fuerzas. Mucho gusto. Gustavo González. Modesta. Modesta Cosío, señor. Mucho gusto. Buenas. ¿Cómo está? Ayer no pude conversar contigo. ¿Ya te sientes mejor? Oh, bueno, me alegro. Perdón, qué distraído soy. Yo ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ¿y por qué me miras así? ¿No me vas a decir cómo te llamas? Ella se llama Luz María. Ah. Bien, Luz María. Quisiera pedirte un favor. Yo estoy trabajando aquí en el despacho con un secretario que debe estar por llegar. Lo que quiero es que todos los días a las 10 de la mañana me alcances un par de cafés. No hará falta que ella lo haga, querido. Yo le llevaré el café con mucho gusto, querido. Mirta, ¿para qué te vas a tomar la molestia? No será ninguna molestia. Pero no es ninguna obligación, si hay una persona para eso. Es que ¿Usted desea el café ahora, señor? Bueno, sí, si no es molestia. Enseguida se lo preparo. Apenas esté, se lo mando con Luz María. Bueno, gracias. Estaré en la terraza. Y tiene sus uniformes. ¿Quién eres? Tú no me conoces. ¿Por qué lloras? ¿Te duele un diente? Sí. Lloro porque me duele un diente. Ofelia llora cuando le duele un diente y va donde un doctor en el pueblo que se lo saca. Pero a mí nunca me duelen. ¿Ah, no? Qué bueno. ¿Y tú? Ven, ¿y tú? ¿Tú cómo te llamas? Me llamo María Rosa, pero me dicen Marita. María Rosa. Eres muy linda, María Rosa. Estoy buscando mi muñeca. ¿La has visto? ¿Y no? Se me ha escapado. Bueno, a lo mejor se te escondió, ¿no? ¿Quieres que te ayude a buscarla? ¿Dónde? No sé, ven. Vamos a buscar aquí. Mira. ¿No está? Aquí. ¿No está? ¿Será que se ha escondido debajo de la cama? ¿Tú crees? Vamos a ver. Ya, mira. No está. No, pero qué muñeca tan traviesa, María Rosa. Es muy traviesa. Es una lisura que te quiera bromear así de esta manera, ¿no? Cuando la encuentre, la voy a castigar. Ven acá. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando mi muñeca para enseñarle a papá. Sal, búscala en otra parte, vamos. Vamos. Mirta es mi hija. Tampoco eso lo podrá decir. ¿Tú crees que yo voy a renunciar a lo que es más que mi propia vida? ¿Tú crees? Supongo que el doctor Quiroga te lo habrá explicado, ¿no?
Ya sabes que no te mentí cuando te dije que Gustavo está muy enfermo. Y los peligros a los que los expondrías si cometes una indiscreción. Sí, ya sé. Si hablas con él, si le cuentas todo, posiblemente lo condenes a la locura de por vida. Bueno, ahora que estás enterada, tienes que decidir lo que vas a hacer. Me está robando todo, me está robando a mi marido. Ahora me está robando el amor de mi hija. Óyeme, mi amor, si te dejo la vas a echar a perder. Hasta ahora solamente yo me he hecho cargo de ella. Y es mejor que la dejes en mis manos. La estoy criando perfectamente bien. No discutamos, mi amor, ¿sí? Anda, abrázame. Abrázame. Te quiero mucho, te deseo, mi amor. Por favor, dame mucha paciencia y dame mucho valor y mucha fuerza, Señor. Gracias a Dios que me enviaste una nota con la dirección, Modesta. No sabes lo preocupado que estaba. ¿Por qué no fuiste a contarme que encontraron trabajo? Podría haberte ayudado con la mudanza de tus cosas y las de Lucecita. Bueno, pensé que a lo mejor estabas con mucho trabajo. El mundo puede detenerse si se trata de ti. Además, ya hace tiempo te vengo diciendo que si aceptas casarte conmigo, ya no tendrías que trabajar. Yo gano lo suficiente como para que tú descanses y puedas estar tranquila a mi lado. Lo sé. Pero ahora más que nunca tengo que estar al lado de Lucecita. ¿Por qué? Esta casa es nada menos que del señor Gustavo. ¿Cómo dices? Entonces, ellos han vuelto. Es una larga historia. El señor Gustavo ha perdido la memoria y no recuerda a Lucecita. Yo tengo amigos especialistas. Además, yo podría... No, por ahora. Tenemos que esperar y ver cómo se presentan las cosas. No entiendo. Mirta tiene amenazada a Lucecita. Le ha dicho que si él recuerda de pronto, después de tantos años, puede enloquecer. No necesariamente, es así. Ahora Lucecita está atada de manos. Esa mujer es mala, capaz de cualquier cosa. Al menos Lucecita está cerca del señor Gustavo y de su niña. No vaya a ser que Mirta se lo lleve de nuevo. Ahora entiendo. Todo es tan terrible. Haber recuperado su familia, pero a la vez no tenerla. Modesta, quiero que sepas que ustedes pueden contar conmigo para lo que sea necesario. Lo sé, Agustín. Lo sé. ¿Por qué te pones así? No sé, soy una tonta y me dan ganas de llorar. Pero tú no te asustes. Está bien, tú me hagas caso. Tú sabes que una vez yo tuve una hijita así como tú. Y ahora que te abracé y te di todos esos besitos, me imaginé que se lo estaba haciendo a ella, ¿ves? ¿Y dónde está tu hijita? Ya no la tengo. ¿Se fue con los angelitos? ¿Tú quieres que yo te enseñe a rezar? Sí. Bueno, entonces mira,
Tienes que repetir todo lo que yo te voy a decir. Ven, deja la muñeca acá. Así. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ves? Perdón. Dime, ¿y tú siempre has vivido aquí en Lima? ¿Yo? No, yo. Sí, tú. Sí. No, yo soy de la sierra. Recién he venido a Lima ya, cuando estaba grande. ¿Y dónde trabajabas antes? Ay. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó? No sé cómo, no fue mi intención. Espero que la próxima tenga más cuidado. Mirta, por favor, no tiene importancia. Te ruego, querido, que no intervengas en los asuntos domésticos. De la servidumbre me encargo yo. A esta hora ya tendría que haber terminado de limpiar y no estar metida en los cuartos molestando. Yo no quería... A mí no me interesa lo que tú quieres. Sal de aquí y busca qué hacer en otra parte. Mirta, creo que he sido demasiado dura con esa muchacha. Fue una tontería, no tenías por qué ponerte así. Es que me molesta ver tanta torpeza, tanta estupidez. Bueno, ella no tuvo la culpa. No la defiendas. No la defiendo, simplemente me puse a hablarle y se distrajo y se cayó. ¿De qué le hablaste? No sé, tonterías. Se me ocurrió preguntarle dónde había trabajado antes. ¿Y por qué le preguntaste eso? No sé. No tiene la menor importancia. Es más, ni siquiera me interesa mucho. Es muy difícil encontrar gente que sirva. Y esta se nota que es una torpe. No creo que vaya a servir. Al final la voy a tener que despedir. Pero Lucecita, piensa que él no recuerda, no sabe. No tiene por qué guardarte consideraciones. Pero es mío, Caruca. Es mío. Me da mucha rabia que en este momento esté con otra persona que no sea yo. Pero un día de estos, yo no me voy a aguantar más. Voy a reventar. De verdad, y voy a hacer algo. Por ahí. ¿Esa te parece una respuesta? Bueno, Mirta, no tengo otra. Te fuiste porque discutimos, ¿verdad? Te enojaste conmigo y quieres hacerme sufrir. Mirta, sinceramente no pensé en eso. Entonces, ¿por qué? ¿Con quién estaba? ¿Qué hiciste? Claro, aprovechaste que salí para escaparte, ¿verdad? Yo no tengo que escaparme de nada. Y no me pidas que te rinda cuentas porque soy un hombre libre, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes hablarme así? Tú sabes cuánto te quiero. Tú lo sabes. ¡Ah, lo sabes! Y perdona nuestras ofensas, Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ah, también le estuviste enseñando a rezar a María Rosa. ¿Lo vas a negar? No, no te lo voy a negar. ¿Tiene algo de malo para ti? No tienes que intervenir para nada en las cosas de la niña. Entonces has debido hacerlo tú. Si te ocupaste de ser la madre de María Rosa, has debido enseñarla a creer en Dios, Mirta. Ese era uno de tus deberes, el primero y el más importante para que lo sepas. Piensa lo que quieras, pero te advierto que no voy a permitir que te acerques a ella. Puede ser
De verdad no puede ser que tú seas tan mala persona. Es que se necesita tener corazón de piedra para pasar años con un niño y no llegar a quererlo ni siquiera un poquito. Ay, a mí no me importa lo que tú pienses. María Rosa se siente sola, Mirta. Ella está muy chiquita, me necesita. Yo lo único que hago es darle un poco de amor. Ay, basta. No te estoy hablando por él. Te estoy hablando por mi hija. Él no me importa, es ella. Fíjate que no te estoy quitando nada, Mirta. ¿Tú a mí? No me puedes quitar nada aunque quisieras. En esta casa ya no hay nada que sea tuyo, ¿entiendes? Absolutamente nada. ¿Puedes saber qué es lo que estás haciendo? No, no me has respondido. ¿Qué haces? Pues estaba limpiando su cuarto y estaba guardándole las cosas. Estaba guardando. Lo que pasa es que no sé dónde es que va. No, yo lo guardo. ¿Se siente mal? No, solo que me duele un poco la cabeza y por eso quería recostarme un rato. El príncipe llegó al palacio. El príncipe no, la Cenicienta. Ah. Llegó al palacio y el príncipe la estaba esperando, por supuesto. Y empezaron a bailar, así. Y bailaban, y bailaban, y bailaban. Hasta que llegaron a las 12. Porque Lo sabía. Así quería sorprenderte. Mirta, ¡Fuera de aquí! yo solamente le estaba contando un cuento a la niña. Tú no puedes. ¡Claro que puedo! Sal inmediatamente de este cuarto. Mirta, tú no... ¡Que salgas! Te digo que salgas. No vuelvas a acercar a ella. No... ¡Mirta! ¿Qué pasa aquí, ah? Vamos, ¿por qué le levantas la mano? ¿Por qué le echas así del cuarto? Vamos, responde. Estaba aquí con la niña. Acabo de sorprenderla. ¿Y qué hacía? Lo dices como si fuera un delito, ¿no? Viene escondida, aprovechando que todos duermen a mis espaldas. ¿Ya qué vino? ¿Qué hacías aquí? El motivo es lo de menos. Cállate, déjala hablar. ¿Qué hacías aquí? Estaba contándole a Marita el cuento de la Cenicienta, ¿no? Bueno, entonces no veo por qué te molesta. Ella se hace la inocente, pero a mí no me engaña. Se aprovecha de la noche para venir a meterse en este cuarto como una ladrona. Mirta, por favor. Y lo he venido haciendo y ya yo lo sospechaba. Mirta, ¿pero qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo que venga? ¿No te das cuenta, Gustavo? Lo que quiere es ganarse a la niña. Quiere que se encariñe con ella y que la prefiera. Pero... Me está robando el afecto de María Rosa. Es absurdo, ¿por qué lo va a hacer si recién la conoce? Yo sé lo que te digo. Bueno, dame una sola razón. Dame una sola razón para que ella trate de robarte el afecto de María Rosa. Ella lo hace para que... Bueno, para desplazar a Ofelia y ganar más dinero. Eso es mentira. ¡Tú cállate! Usted sabe muy bien que eso es mentira. Si aquí hay una ladrona, no soy yo. Cierra la boca, no digas nada. Vete. Y no vuelvas a poner un pie en esta habitación si no es para limpiar, que para eso se te paga. ¡Lárgate!
lo que ocasionas. María Rosa, mi amor. Déjame con mi hija. Pero es que yo... Déjame, por favor. Ya. María Rosa, escúchame. Yo quiero a Lucecita, papá. Yo quiero que venga Lucecita. Ya. Ahora quiero que te quedes tranquilita. ¿Ya? Ahora es un poco tarde y a esta hora los niños tienen que dormir y yo tampoco quiero que llores. ¿Ya? Mira, ya no más lágrimas, porque con lágrimas nadie se ve bonito. ¿Ya? Ahora acuéstate. ¿Te vas a dormir? Tu papito te va a cuidar. ¿Ya? No llores, por favor. Lucecita. ¿Por qué tienes tanto interés en María Rosa? ¿Por qué te afecta tanto lo que pasó? Porque yo le he tomado mucho cariño a la niña. Bueno, y ella también a ti. Pero yo te rogaría que en el futuro esto no vuelva a pasar. Mira, estás empeñado en que tú no te acerques a la niña. Yo supongo que debe ser por celos, no lo sé. Quizás es porque con tu ternura tú te has ganado muy fácilmente el cariño de María Rosa. Ella me cuenta que le cantas, que le cuentas cuentos y que juegas mucho con ella. Sí, la niña y yo nos llevamos muy bien. Y eso yo lo entiendo. Pero Mirta la ha cuidado siempre, prácticamente la crió como una madre desde que nació. Y es por eso que se angustia cuando cree que alguien puede robarle su cariño, ¿me entiendes? Aparte, a eso hay que sumar que Mirta es un poco celosa y egoísta con las cosas que quiere. Y cuando se siente amenazada, no hay cómo hacerla entrar en razón. Por eso te pido que no des lugar a que esto vuelva a ocurrir. A la niña no le hace ningún bien y bueno, yo también quisiera tener un poco de tranquilidad en la casa. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Quisiera que te mantengas fuera del alcance de la niña. Que trates de evitarla. ¿Me lo prometes? Lucecita, por favor, no llores, ¿sí? Lucecita. Lucecita, te mereces todo y mucho más. Gracias. Lucecita, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y esas flores? Me las regaló Enrique. Toma, te trajo un regalito. No.
A ver qué es. Bien. Es su perfume. Es jazmín. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. ¿Dónde la compró papá? Es mi preferido. No, pues yo pensé que era la fragancia ideal para ti. Feliz cumpleaños. Gracias. Permiso. Bueno, vamos a servirle su torta a la doña del santo y a su invitada. Sí. ¿Y a los invitados también? Que mi sangre se soltó en el ron de la jarana. Y que me sirva más noche en mi cope mañana. Ay, Lucecita. Tómate para ti. No, ¿para qué se molestar? Ay, un escapulario, mira, con la imagen de nuestro Señor de los Milagros. Mira qué lindo. Gracias. Gracias. ¿Me bailo otra vez? Yo bailo, pero si tú me acompañas. A ver, venga para acá. Enrique, quiero que me hagas una lista de todas las haciendas de la Sierra Norte y Central del país. Que esté completa. Sus direcciones, los dueños, los nuevos dueños, que no le falte nada. Hay que escribirles una carta para saludarlos. Sí. Quiero que pongas en esa carta que nosotros no solamente somos competidores con ellos en lo que es la siembra y la cosecha. Hay que decirles también que somos los mejores criadores de caballo de paso del Perú. Quiero que les pongas... Enrique, ¿te pasa algo? No hace más que verla ahora en todo momento. No, disculpe, jefe. Para mañana le tengo lista la carta y se la doy para que la revise. Muy lindo tu regalo, Enrique. ¿Cómo? El regalo que le diste a Lucecita. ¿Las flores? ¿Llegaron las flores? ¿Las vio? Sí, las vi. Un ramo grande. Eso lo hice para que ella vea todo lo que siento. Dime, ¿por qué pareces tan seguro de que ella te va a aceptar? ¿Acaso te ha dado alguna esperanza? Realmente no. Desdichadamente. Lucecita es arisca, es demasiado seria. Estoy seguro que si no invito a la niña, ella nunca aceptaría salir a pasear conmigo. Pero me gusta que sea así, ¿sabe? A fin de cuentas, mis intenciones con Lucecita son formales y serias. Nada menos que llevarla del brazo al altar. ¿Qué insinuaste hace un momento, Mirta? ¿Serías capaz de...? Ay, mira, Julio. He cometido muchas locuras con tal de retener a Gustavo a mi lado. Él es mi hombre. Si es preciso, cometeré más locuras con tal de que esa estúpida no me lo arrebate. Y tú me vas a ayudar, querido primo. Espera. Una cosa es darte una ayuda haciéndome pasar como médico de confianza de Gustavo. Pero de ahí a que me sugieras que sea tu cómplice en...
¿En un homicidio? Mira, Mirta, esas son palabras mayores. No quisiera pasar de estafador a asesino. Lo siento, prima, pero no puedo. Quieras o no, ya estás embarrado hasta las orejas. No te queda más que seguir adelante conmigo. ¿Te volviste loca? Simplemente no podría. Solo dependo de ti, para que no me vea obligada a llegar a ciertos extremos. Necesito que redobles tus esfuerzos con mi marido. No quiero que deje de ir ni un solo día. Conversa con él, consigue que confíe en ti. Bueno, como amigo, que te cuente todo. Necesito saber lo que piensa cada minuto, cada segundo de su vida, para saber a qué tenerme. Eso es lo que harás, Julio. ¿Lo harás, Julio? Sí. Pues me alegro. La vida de esa infeliz depende ahora de ti. ¿Cómo les fue? ¿Te divertiste hoy? Sí, la pasamos bien. María Rosa se divirtió muchísimo. Sobre todo cuando estábamos en el botecito. Cuando nos subimos los tres, se balanceaba así. Y no le daba miedo, al contrario, no hacía sino reírse todo el tiempo. Nos teníamos que agarrar así de Enrique, y ella riéndose feliz. En cambio yo sentía un cosquilleo por acá. Y la verdad es que la pasamos bien. Bueno, después nos fuimos a comer los helados y Enrique nos quería hacer reventar con tantas golosinas, pero bueno, no, yo le dije que Modesta me había hecho una torta y le había quedado un pedazo muy grande, no se podía desperdiciar, así que vinimos todos acá juntos a comernos la torta y fue un día muy lindo. Parece que no va a ver bien. Ya casi. Lo sé y no sabes cómo te lo agradezco. Pero Lucecita no aceptaría alejarse del señor de Gustavo, y menos aún de su pequeña. Y yo no la pienso abandonar. Por ahora es mejor no decirle nada a Lucecita de lo que sospecha, ¿sí? También por amor. Bueno, ¿qué sabes tú lo que hubo entre nosotros? Los besos que nos dimos, los momentos de pasión. Te le estás metiendo entre los ojos. Y Gustavo como hombre al fin quiere aprovechar lo que se le regala. Eso no es cierto, Mirta. Se lo advertí, Modesta.
Si no lo dejas tranquilo, algo muy desagradable te va a pasar. Si tú estás loca, no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Soy capaz de todo. Cometí mi locura para tenerlo. Y no permitiré que destruya mi labor de 5 años. Mis planes, todo. No quiero que lo mires ni que le hables. Y eso que te digo tampoco lo vas a llevar encima. Ya lo sabes. Cuídate de andar buscándolo. Que yo no me vuelva a enterar. Sí, doctor. Hay una mujer. Háblame de ella. Bueno, es un poco complicado. Yo me siento atraído a ella por un impulso que me arrastra, pero es difícil de explicar. Yo sé que no debe ser, pero no puedo evitarlo. Tomo una determinación y en eso me doy cuenta que estoy haciendo totalmente lo contrario. Bueno, le digo que es totalmente absurdo. ¿Ella te corresponde? No sé, no se lo he preguntado. ¿Pero qué sientes en realidad? ¿Te interesa solo como mujer o hay algo más profundo? Dime, ¿sientes que la amas? Aún no estoy seguro, pero creo que sí, doctor. ¿Acaso es Mirta? No. Yo a Mirta la quiero mucho. Mucho, pero es distinto. Yo lo que siento ahora es otra clase de amor. Doctor, es algo más intenso, es más apasionado, es una mezcla de deseo y ternura, es algo que yo apenas puedo contener. Yo te entiendo, Gustavo. Sé lo que un hombre puede sentir. Lamento que no sea Mirta la afortunada, sino... Doctor, lamento, pero no le voy a decir quién es todavía. Yo quisiera estar primero seguro de muchas cosas, con respecto a mí mismo y de esa persona también. Solo entonces le diré de quién se trata. Sí. No hay ningún problema. Me dirás su nombre cuando lo desees. Lo más importante es que te sientas libre conmigo, en confianza. Gracias, doctor. Lucecita, por favor, no me hagas perder todas las esperanzas. ¿Cuáles esperanzas? Enrique, yo nunca se las di, nunca. Y si yo no le hablé de una forma más clara a usted fue porque yo pensé que usted estaba bromeando, como siempre está jugando conmigo. Por favor, no me cierres del todo las puertas de tu corazón. Aunque sea, déjame una rendijita. Que no se puede, no. ¿Y por qué? Dime por qué. Porque no se lo puedo decir, punto. Lucecita. Enrique, búsquese a una muchacha que lo pueda querer como usted se merece. No se encapriche conmigo, ¿para qué? De verdad, no piense en mí. Aquí le mando Modesta. Gracias. Permiso. No. Ay, yo lo ayudo, se tropezó conmigo. No.
Lucecita. Por favor. Lucecita, esto tenía que pasar. Perdóname, pero te juro que lo deseaba intensamente. No. Por favor, Lucecita, déjame seguir acariciando. No, no. ¿Usted por qué me hace esto? ¿Por qué? No sé. No sé. No quiero pensar. Solo sé que te deseo, Lucecita. No. No. Por favor, no me rechaces. Quiero seguir abrazándote. Quiero que me beses. Así no. Hija, ¿qué pasó? Me besó. Ay, ¿dónde? En la boca, Modesta, en la boca. Ay, válgame Dios, yo te he preguntado en qué lugar, ¿dónde estaban? Oh, el despacho, ¿no? Le fue a llevar el café. Y cuando iba saliendo se le cayeron un montón de libros y empecé a ayudarlo a recogerlos, ¿no? Y ahí, pues, nos miramos y me besó y nos besamos y... Ay, ¿tú también? Sí, yo también. Ay, yo lo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Bueno, y se puso a decirme que él lo había tratado de evitarlo y... Yo te digo que te quería, que te amaba. No, Modesta, no me lo dijo. Mi amor, ¿ya terminaste? Entonces, vamos. ¿A dónde? A las tiendas. A comprarte regalos, mi amor, y puedes escoger lo que tú quieras. Sí, vamos. Ah, mi vida. Después de las compras, vamos a la calle Mercaderes. Ahí venden unos helados enormes. Vamos. Adiós, papá. Adiós. Vigílalos, que no se te escape nada. Vamos. Si yo lo quiero, lo voy a querer siempre. Además me pertenece. Es mío. Entra, Modesta. ¿Qué pasó? ¿Gustavo? Me llamas de esa forma y me parece que hubiera vivido antes este momento. Lucecita. No. Lucecita. Mírame. Usted no ha debido venir. Déjame. No, por ¿Por qué favor. te escondes de mí? ¿No estás enferma? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Simplemente no quieres verme? ¿Tanto te molestó que te besara? Contéstame. ¿Por qué simplemente no me dices lo que sientes y ya? Por favor, no me pregunte nada porque yo no le puedo decir. Pero Lucecita... Basta, no. Váyase. Usted no ha debido venir. Yo sé por qué. Solamente quiero saber. ¿No te gusta que te bese así? Estás temblando. Hablando como aquella noche. Dime, ¿es por amor? ¿Es porque me tienes miedo? Lucecita, la otra noche que te besé, yo sentí que tú me besaste también. Sentí que respondías a mis besos. Hazlo ahora. Por favor.
favor, déjame sentirte. ¿Y la niña dónde está? Debe estar afuera, donde Lucecita la dejó. ¿Sola? Seguramente. Creo que está haciendo ropita para sus muñecas. Ay, Ofelia, por favor, ve a la cocina y tráeme una manzanilla. Que no tengo ganas de ver la cara a esas. Sí, enseguida. Mi amor. Un besito para mi muñeca. Ay, ya sabes coser, qué bien. ¿Y qué tela vas a usar? Esta es la más linda, es rosadita, mire. Te quedará precioso, mi amor. Bueno, mi amor, sigue jugando. Un besito. Chao. ¡María Rosa! ¿María Rosa? María Rosa. Mi amor. ¿Qué pasó? ¡Ay, está sangrando! ¿Qué pasó? Calma, calma, la están asustando. Déjame ver. Señor Gustavo, póngale el pañuelo, está limpio. ¡Ay, sigue sangrando! Parece que ha sido un corte con algo muy grande. ¿Pero con qué? ¡Con la tijera! Ya. Hay que curarla, tráela, Gustavo, rápido, vamos. Trae la niña. Ven. ¿Y sabes qué? Yo les dije que no le den una tijera a una niña tan pequeña. Lucecita tiene la culpa. Ahora cubrimos con una venda ligera para preservar la herida. Mientras tanto, ya está. ¿Viste que no fue tan malo? Sí, me dolió mucho. Ay, vamos, mi amor. Quédate tranquilita, ¿sí? Bien, me voy. Estoy tarde para mis consultas. Volveré mañana para ver cómo sigue. Gracias, doctor.
sería conveniente una dieta ligera y mantenerla lo más tranquila posible. No entiendo. Por más que trato, no entiendo. Esa foto no es de ahora. Yo mismo me noto cambiado, más joven, distinto. Además, nunca la había visto antes. Esta es la primera vez. ¿Cuánto tiempo puede tener? ¿Será de la época del accidente? Quizá de antes, 7 u 8 años atrás. Pero entonces... Buenos días, jefe. ¿Cómo le va? ¿Y cómo está María Rosa? Bueno, Enrique, ella está dormida ahora. Pero anoche cuando la vi ya estaba bastante bien. Ah, qué suerte. Bueno, esperemos que sea un día tranquilo, ¿no? Ahora habrá que ponerse a trabajar. Espero que puedas contar conmigo mucho hoy, Enrique, porque el problema soy yo. ¿Qué le pasa? No sé, ni yo mismo me lo puedo explicar. Dígame, ¿se siente mal? ¿Está enfermo? No, Enrique, estoy un poco nervioso, nada más. Es que me estoy partiendo la cabeza en una causa y por más que le doy vueltas, no llego a comprenderla. No haga mucho esfuerzo mental, jefe. Le puede hacer daño. Enrique, por favor, no seas tonto. Precisamente me pone mal el no saber. Yo creo que estoy a punto de descubrir algo. ¿Algo? ¿Sobre qué? No sé, Enrique, no lo sé, pero alguna explicación tiene que tener este asunto que voy a descubrir. Y no va a pasar de esta mañana sin que la conozca. Mi amor. Mi vida, ¿tú no quieres que yo esté aquí contigo? No quiero verte, vete. Nadita, escúchame, mi vida. ¿Por qué no dejas tranquila a la niña? ¿No te das cuenta que no quiere que te quedes? Mira, Ophelia, no tengo... No. A mí la señorita Mirta me ha mandado para que te vigile para que no hagas otras de las tuyas. Es que ella no tiene ningún derecho. Yo no sé nada. Yo solo cumplo lo que me dice la señorita Mirta. Además, ya escuchaste. La niña no quiere que te quedes, ¿no? ¿Qué esperas? Lucecita, ¿de dónde sacaste esta foto? Bueno, ¿de dónde sacaste la foto? Yo estoy un poco intrigado. Simplemente quiero una explicación. ¿Cómo así llegó a tus manos? Lucecita, contéstame. Sí, yo... Ay, mi amor, vi a Enrique de fuera y pensaba que estaba solo. ¿Y esa foto? ¿Cómo está aquí? Bueno, es precisamente lo que trato de averiguar. Pero... Esta foto es de hace tiempo. Es más, es de hace muchos años atrás. Ni siquiera recuerdo haberme tomado esta foto. Dime, ¿cómo es posible que de pronto aparezca y que la tenga ella? Esa foto es mía, mi amor. ¿Tuya? ¿Sí? Ay, ¿y por qué me mira con ese asombro? No sé, es que me parece extraño. A ver. Claro, sí la guardo desde hace tiempo. Cuando iniciamos nuestro romance, yo te pedí una foto y me diste esta. ¿No lo recuerdas? Ay, pero qué tonta soy. Claro que no te acuerdas. ¿Y cómo ha venido a parar acá? Bueno, la tenía ella. ¿Tú la encontraste?
Sí. Claro, seguramente al sacar algo de mi gaveta se cayó. Estaría por el piso en el cuarto, ¿no? Sí. Bueno, me alegro de no haberla perdido. Imagínate, mi amor, hace más de 7 años que la tengo. Es un recuerdo muy querido. Volveré a guardarla con más cuidado. Escúchame, mi amor. Vine a preguntarte si crees que la niña puede salir de su cuarto. No sé, tú sabes mejor de esas cosas. No creo que le haga daño. ¿Para qué tenerla encerrada? Bueno, sí. De repente se aburre. Entonces, voy y la saco ahora mismo, mi amor. Es que le vino esta carta. Bueno, Espera. mire... Siempre estás tratando de escaparte de mí. ¿Por qué? Por favor. ¿Acaso no sabes todo lo que siento por ti? Quédate quieta como otras veces. Sí. Mi chiquita linda. Mi amor. Gustavo. Sí. Mi amor. Mi amor, te quiero. Ahora lo sé. Te quiero con locura, como nunca he querido a nadie. ¿Sabes que no podría vivir sin ti? Lucecita, créeme. Te quiero. Te quiero. Me gusta que me beses así, sin reservas, sin miedo, nada. Por primera vez he sentido de verdad un beso tuyo. Sí, repite mi nombre. Repítelo otra vez aquí, cerquita de mis labios. Quiero oírlo otra vez. Gustavo. Sé que tu boca es tan dulce. Tú no eres tan dulce. Es que me da unas ganas de protegerte, de cuidarte, de ser todo para ti. Te adoro, me gustas con locura. Pero es algo tan puro, es tan hermoso. Mira, ninguna mujer me hace sentir esto. Por eso que soy indiferente con todas ellas. Pero a ti te busco a pesar de mí mismo. Es como si formaras parte de mi ser. Como si estuvieras aquí en mi corazón. Así hace tiempo. Desde siempre. Lucecita, no pienses más en mí. No pienses que te estoy engañando. Mírame a los ojos. Mírame. Mírame y verás que soy sincero. Verás que todito lo que te digo es verdad. Yo sé. Te necesito. Mi chiquita. Mi amor. Déjame quererte mucho. Déjame quererte con todas mis fuerzas. Doctor Quiroga, quiero hablar con usted. Disculpe, pero yo a usted no lo conozco. Claro que sí. El otro día en la calle. Para ser médico tiene muy mala memoria. Pero más le vale que me oiga. Ahora. No lo recuerdo. Y no sé de qué quiere hablar usted conmigo, señor... Doctor Gutiérrez.
Disculpe, pero ese nombre no me suena. Claro, me imagino. En su situación no debe tratarse con muchos doctores. Es natural que desconozca sus nombres y apellidos. Disculpe, pero no sé de lo que usted está hablando. Hablo de un falso médico, de estudios inconclusos en Francia. Hablo de decenas de pacientes timados y con temor de denunciarlo por el miedo al escándalo. ¿Qué es lo que quiere? Simplemente advertirle que ande con mucho cuidado, colega. Conozco al señor González. Conozco la historia de su caso. Y también estoy al tanto de su complicidad con esa enfermera, Mirta Valdés. ¿Qué se propone? Hable con claridad. ¿Acaso algún paciente le está pagando para presionarme, para hostigarme? Escúcheme bien. Yo le duplico la cantidad que le han ofrecido si usted me deja en paz. Soy de su calaña. Guárdese su dinero. Cuando esta farsa estalle, cosa que espero sea muy pronto, usted va a necesitar mucho dinero para contratar un abogado que lo defienda. Pero ahora